Pues ahora sí es el momento de hablar todavía más en profundidad de eso que tú has llamado super audio alimento, esa especie de, decíamos, de abono, ¿no? Para enriquecer todavía más, un añadido, ¿no? Exactamente. Y que es una idea pues novedosa, una idea que además te ha permitido ampliar muchísimo más los resultados, ¿no? Y por lo tanto lo puedes aplicar a diferentes sistemas, estaremos hablando. Sí, totalmente. Bueno, partimos de la base de que el audio de la propia voz es el audioalimento original, el primario, digamos así, ¿no? Ajá. Pero al cual, si le sumamos otra, en este caso una frecuencia, ya no se trata del escáner como hablaba en la misma voz, sino una frecuencia añadida, ampliamos el rango, digamos así, de captación de voces. Claro. Lo tengo comprobado estadísticamente. Mientras, por ejemplo, el método normal y corriente, la voz cortada, con el patrón que yo digamos, he ideado o he llegado a la conclusión estadísticamente, se llega a recoger por minuto 3 voces o 3 entidades hablando una cosa que no está en el origen, ojo, incluso hablando en otro idioma, hay que tenerlo en cuenta, y me hablan en español, pues por el método del super audioalimento llegamos a un, digamos así, a obtener voces, muchas más voces. Estamos hablando de 12, 14 inclusiones, 15, y ahora después, aunque no tiene apuntado ahí, hablamos de los hiperaudioalimentos, que digamos es el paso ya supremo, que permite llegar a registros de hasta 30 parafonías por minuto. Madre mía. Cosa que eso es imposible. Claro. O sea, es imposible coger una en un audio cortado, imagínate 30 voces, que muchas de ellas contestas tu pregunta, que está en tu idioma y que no está en el origen. Pero ¿cómo caben tantas voces en un fragmento? Es seguido prácticamente. Es una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. Una tras de otra. Entonces, los super audioalimentos, yo tengo varios, yo creo que pasaré de la docena, entre 12 y 15 super audioalimentos creados. Cada uno de ellos tiene una función. O sea, no todos sirven para lo mismo. Claro. Por ejemplo, el primero que yo inventé, digamos, yo creé, fue el V26. Partiéndose de un sonido de una parafonía. O sea, yo cogí un fragmento como el que hace una vacuna. Coge una partícula, digamos, de la vacuna y la pone en un sitio y sobre ella trabaja, le aplica otra cosa, hace un postizo. Y en ese postizo, que es la frecuencia, va sumando y hace una frecuencia nueva de un postizo. Pero ese postizo tiene un origen ya paranormal, que es la parafonía, por ejemplo. ¿Entiendes? No, para que nos entendamos. Por ejemplo, aparece una parafonía famosa. Tengo miedo, ¿no? Que ya creo que muchos investigadores la conocen. Creo que es de Darnell, si no me equivoco. Exactamente. Pues imagínate que tú coges la voz de esa mujer y las hace frecuencia, o sea, corta, tengo miedo, o las tira. Lo que sea, ¿no? Entonces ha creado un super audioalimento, por ejemplo, no es exactamente eso, pero más o menos la idea sería esa, de fragmentar una frecuencia, y cuando fragmenta, y esa fragmenta frecuencia y después la amplía, ahí se cuela crea más. una frecuencia, ¿entiendes? Entonces ahí de ahí extrae otras voces, atrae más. Ahí atrae más la frecuencia, atrae más entidades. Curiosamente. No sé por qué, pero yo estadísticamente lo he comprobado. Que atraen más, ¿sabes? Y si ese es el super audioalimento, ¿qué sería el hiper? Por ejemplo, espérate, entonces, yo he comprobado que yo llamo el V26 el primero que creé. Estamos hablando del año 2018, que fue cuando empecé con los super audioalimentos. El V26 está el BOR, el LAS y el Ganinois. Son los 4 principales primarios. Primario, digamos así, super audioalimentos, que todos son frecuencias y cada uno tiene una función. Por ejemplo, el BOR, que es el segundo, es espectacular. Este es el único, hasta ahora que yo sepa, que puede coger cualquier idioma del mundo. Ojo, cosa que no permitía, digamos así,
el audioelemento, digamos, de la voz humana sea de una, por ejemplo, está hablando en ruso y yo intento de sacar del ruso el español mediante el transacé. Puede salir una o dos o no salir ninguna. Con este siempre sale. Siempre. Yo lo he comprobado incluso en idiomas ya desaparecidos del mundo, en lenguas muertas. Latín, acadio, yo qué sé, griego antiguo, que no sé, cosas. Y me han hablado en español. Y están hablando, como se suele decir, en chino, ¿no? En otros idiomas. ¿Esto es lo que es? Gracias al voz. Porque el voz es una frecuencia especial. Tan especial que hace eso. Cosas que imposible hacer por otro método. No se puede. Ese es el único, digamos así. Es el multi. Sí, es que no hay más. Yo te digo, yo he llegado al límite de. Ya está, ya no se puede más nada. Venga, vámonos. Y cada uno para su casa. Como digo yo. Ya no se puede hacer más. Yo he llegado al límite de que yo no puedo hacer más. No puedo hacer más. Porque es que nadie ha llegado a eso. Nadie ha llegado a eso. Y la tecnología no me permite llegar más. No. Lo que supondría esto en manos de la ciencia si realmente te prestaran atención en vez de ignorarte, imagínate. Yo no puedo decir cosas aquí que no debería. Porque hay gente que nos escuche, que sean muy buenas personas, como todos, pero también hay gente que no tiene. Y dirá, este tío está loco, siempre dice lo mismo, yo lo escuché en otro sitio y está diciendo tonterías, todo. A mí eso me entra por un oído y me sale por otro. Normal. Así, sencillamente, porque las pruebas las tengo. Quien quiera probar, que no me cree, mire, yo es que quiero, que de hecho hay un capítulo en Voces Más Allá, en el libro, segundo libro que yo escribí, que pongo, digamos así, los mismos que incrédulos quieren hacer la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad. Digo, venga, no pasa nada, venga, vamos a hacerlo. En circuito cerrado, se hizo el método de las conversaciones que yo tenía en aquella época, eso hace más de 20 años. Y todos se quedaron alucinando, diciendo, pues esto es verdad, Antonio. Pues no te lo estoy diciendo yo. Pues esto de lo que estamos hablando ahora es exactamente igual. ¿Cómo se corta un audio de forma aleatoria? Tú escribes la pregunta y te contesta hablado en español. A lo mejor estás cortando un audio en alemán o en inglés. ¿Esto qué es lo que es? Sí, se ve la inteligencia. Se ve una inteligencia detrás. ¿Tú no le das valor a eso? Tiene todo el valor del mundo. Y de hecho tiene, de esto lo que tiene, que ya lo hablaremos vamos a dejarlo por el final, venga, vamos a otra cosa porque no quiero... Claro, teníamos además otro tema pendiente, porque hemos hablado antes del transaxé, pero claro, hay una parte de ese sistema que es muy curioso, que tiene que ver con el habla animal. O sea, ¿cómo consigues esas voces de un animal? En este caso supongo que sería un ave, un loro, un periquito. Sí, digo periquito, porque el periquito imita. Exactamente, o el loro, sobre todo el loro, imita la voz humana, ¿no? No hace falta que yo lo explique, pues ya lo conocen. Entonces imita la voz humana, entonces digo, voz humana, pues esto es lo suyo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a trocearlo, vamos a aplicarle el transacé. Vamos a hablarle al periquito, a la voz del periquito. Tienes que tener previamente esa voz del periquito. Claro, yo lo cojo de internet, pues yo no tengo periquito, no tengo loro ni periquito ni nada, que hable. Entonces, lo que hago es eso, cojo ese audio, lo corto y le pregunto por escrito a la voz del periquito. Y el periquito me habla con una cosa que no había dicho. Qué curioso. Eso tenía la prueba. Y dirá, ¿qué? ¿Que un animal te ha hablado? Claro, ya me ha contestado inteligentemente. Claro. ¿Y eso se podría hacer con animales que no imiten la voz humana? O sea, yo he intentado, pero necesita un soporte más bien vocalizado. Claro, sí. Porque tú puedes entender un ruido puede hacer. ¿Para qué estás diciendo esto? Pero no es lo mismo. Puede hacer. Yo qué sé, cualquier tontería de estas. O a un animal que haga esto y tú dices, bueno, pues ¿qué estás diciendo? Pero tú qué sabes qué estás diciendo. Tienes que tener lo más parecido a la voz humana. Claro, que para comunicarte. Como una voz humana. Que humana. Module eso y entonces tú, pues sí, pues ya hay una comunicación, hay una inteligencia, hay una respuesta, hay unas preguntas, hay un diálogo, una comunicación. Porque de lo contrario tú escucharías un sonido que parecería
esto, Exacto. que aparecería lo otro, y que cada uno interpretaría de una forma... Y eso no es serio, la verdad, sí, no es serio. Y hay algo que has llamado también dentro de este Transacsec, y con esto finalizamos el capítulo, como sonidos pioneros. ¿Qué es esto exactamente? Los sonidos pioneros, digamos así, también, yo creo, me llevaron ellos, como yo llamo, como diciendo, métete y busca los primeros sonidos que vosotros tenéis grabados y habla con ellos. Ajá. Y he hablado. Sí. ¿Sonidos de qué tipo? Sonidos, por lo mejor, yo qué sé, de una mujer cantando o de gente famosa en el pasado. Antiguas. El pasado del siglo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ya puse en otro ejemplo, en otro episodio, el ejemplo de Thomas Alva Edison. Por ejemplo, algo así te refieres. Exactamente. Sería un prototipo de un sonido de pionero, porque más antiguo que 1888, cuando este hombre grabó esto sobre, ¿sabes? Así, similar a esto, de gente, digamos así, más o menos famosa, bueno, no tiene por qué, pero antiguo, mayormente antiguo, registros antiguos de sonido, de habla, ¿eh? Sí. Y ahora comunicarte con esos registros. Claro. ¿Y qué cosas suelen decir? O sea, cuando escuchas... Muy interesante. Tanto esto como lo que hablabas del periquito, que no te he preguntado qué cosas salen ahí. Siempre. En todo caso, lo que te contesta son, de forma inteligente, te contesta la pregunta, o sea, responde a la pregunta, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que no siempre te contesta. Sobre todo pasa en el Transacsec de forma global, no exactamente, digamos, te contesta al 100%, porque muchas veces te da ellos respuestas o información de cosas más importantes que la pregunta que tú has hecho. ¿Entiendes? Claro. Sí. No te contesta literalmente a tú de eso, pero te dice otra cosa y dice, pues esto es mejor que lo que yo he preguntado. O sea, un mensaje de interés relacionado con la espiritualidad. Exactamente. Sí, siempre de forma de este tipo. Qué bueno. Que tú dices, pero joder, pues no me había ocurrido esto. Y te ha contestado. Y tú has escrito otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Y con eso también hice yo lo mismo, vaya, con la cuestión de los sonidos pioneros, esto, ¿no? Sí. En todos los casos te contesta. En mi caso, ¿eh? Sí. A lo mejor hay alguien que utiliza mi método, o sea, la conversación a menos no le sale ni esto. Puede ser, igual no tiene seguro, el imán que tú tienes. Claro. No es que por el imán, porque ellos eligen. Claro. Ellos y aquí eligen, sabemos que te han elegido. Yo ya no estoy elegido, no es quien sale yo aquí. Son ellos, yo no me elijo. Como dije yo en otro sitio. Son ellos que digo, bueno, pues Antonio está en esto y vamos a darle esto porque él va a tener después, digamos así, esto lo va a aprovechar, a transmitir para que los demás tengan, digamos, una atención sobre estas cosas. Que no le encuentro otra cosa. Es verdad. ¿Entiendes? Esto no es un negocio. Un negocio en el cual saca tú un dinero que ahora yo de una conferencia y ahora saco. No, para nada. Es una información a la cual tú tienes que dar de forma contragota y no a cualquiera, porque es muy fuerte lo que aquí se expresa. Y no todo el mundo lo va a entender, lo va a comprender. En principio te pone a ti como un chavo perdido. Pone a decir otra cosa peor, ¿sabes? Incluso en tu propia familia. Eso se ve claramente. No es solamente en mis casos, sino en casos de otras personas que yo he investigado. Ellos han callado, me han pasado esto, pero yo no puedo decir nada, porque me han tomado por el pito sereno, ¿no? ¿Entiendes? Eso es lo que pasa con estas cosas. Pero no, hay que perderle ese miedo, hay que perderle, no el respeto nunca, y hay que ponerlo siempre en valor. ¿Sabes? Darle a cada uno, digamos, lo suyo, y cuando corresponda, ya está. O sea, bueno, pues lo vamos a dejar aquí y en un último capítulo, o penúltimo que dirían los supersticiosos, siempre puede haber algo más, vamos a hablar de algo tan curioso como es el banco de almas y una pequeña conclusión de toda esta aventura que hemos vivido hasta ahora. Muchas gracias, Antonio. Gracias.